Emanuel Swedenborg, cuarta y última parte, del Reino de Dios. Vida basada principalmente en su biografía, la epopeya de Swedenborg de Cyriel Sisset. Había abierto un camino hacia la fe, pero este camino lo conduciría al amargo valle de la renuncia, antes de ascender a la cima de la montaña de la fe. Veremos su curso cambiar, sus métodos actuales descartados, su propio ego repudiado antes de que pueda alcanzar el objeto de su búsqueda. Muchos problemas tuvo la teología de Swedenborg en Alemania. Cuando el primer volumen de Misterios Celestiales llegó al país, hubo hombres como el prelado Friedrich Christoph Oetinger, un distinguido erudito y escritor, que quedó impresionado por las asombrosas experiencias espirituales que allí se revelaban y consideró que debía de publicarse para un público más amplio. Oetinger tradujo la obra del cielo y el infierno y logra en 1765 publicar en alemán el libro La filosofía de Swedenborg y otras filosofías terrestres y celestiales. Pero el 4 de marzo de 1766 el gobierno de Gutenberg ordena la confiscación de la edición completa, acusando a Oetinger de varios cargos por la traducción y publicación de la obra. En su defensa, Oetinger citó un llamado interno para escribir el libro y motivos urgentes enviados por la divina providencia. Pero como su venta estaba prohibida bajo fuerte multa, no le queda otra cosa que obedecer y guardar silencio ante Dios. Su anterior entusiasmo se desvaneció, su mente ya se llenó de dudas. Swedenborg expresa su pesar por el hecho de que Oetinger haya tenido que sufrir por la traducción. Él cada vez duda más y le propone a Swedenborg que sus libros tendrían más aceptación si cuenta sus conversaciones con Pablo y Juan, o con Moisés y Lutero. Oetinger a menudo tuvo que defenderse de burladores que le declararon fanático por seguir a Swedenborg. También le pide a este último que escriba la historia de su vida, explicando qué experiencia interna lo ha llevado a convertirse en un filósofo revelador. Ya en 1768 Swedenborg tiene una nueva obra para publicar en Holanda que trata del tema matrimonial. Sus escritos teológicos se refieren al establecimiento del reino de Dios y ahora agrega una obra en la que describe la bendita recompensa que espera a aquellos que alcanzan la meta celestial. El verdadero amor matrimonial lo llama amor conyugal. La impresión se realiza en Ámsterdam en el otoño de 1768. Este fue el primero de sus libros que firma con su nombre. La portada decía Delicias de la sabiduría sobre el amor conyugal, después de lo cual sigue Placeres de locura sobre el amor, por Emanuel Swedenborg, un sueco. En el capítulo 39 del libro La epopeya de Swedenborg, titulado Un conocido en Ámsterdam, habla de la relación que entabla Swedenborg con un comerciante y banquero llamado John Christian Kuno, con el que entabla una gran amistad. En este mismo capítulo, Kuno cuenta cómo era la personalidad de Swedenborg con 81 años, su cabezonería a la hora de publicar escritos y cómo había decidido ya no esconderse detrás de anónimos en sus obras. Publicó en enero de 1769 un compendio de su teología. Era un pequeño volumen con el título Una breve exposición de la doctrina de la nueva Iglesia, que es entendida por la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis. Aquí Kuno temió por su amigo, porque aunque él no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la doctrina de la nueva Iglesia, apreciaba mucho a Swedenborg, así que examinó la copia que el autor le había enviado y Kuno la encontró menos peligrosa de lo que se esperaba, pero se indignó por la declaración de que los católicos romanos entraran antes en la Nueva Jerusalén que los evangélicos. Después de esto hubo un desencuentro grande entre los dos amigos, pero a la hora de partir de Ámsterdam tuvieron una despedida muy afectuosa, ya que pensaron que no volverían a encontrarse, por lo menos en este mundo. Volvemos a la historia de la publicación La breve exposición, titulada así para abreviar. En ella nos da a entender que nadie se puede salvar si no se instituye una nueva iglesia, así que es distribuida a sacerdotes y predicadores de cristianos. La breve exposición fue así un precursor de la verdadera religión cristiana, una obra que se publicaría ya en 1771.
Swedenborg dice en este prefacio que es una especie de esbozo de un trabajo más amplio y que no se presenta para un examen crítico, sino como un aviso preliminar. Por curiosidad, decirles que se conserva una copia de este tratado en el Museo Británico de Londres. En la primavera de 1768, nuestro autor estaba en París, donde su trabajo sobre el amor conyugal había sido muy bien recibido, y allí presentó su primer borrador de la verdadera religión cristiana a un amigo. Continúa su viaje a Londres, donde pasa el verano trabajando en su futuro libro, donde esparce en largos paseos o donde incluso asiste a la iglesia. Pero nos dice lo siguiente de estas visitas. No encontraba paz en la iglesia a causa de los espíritus que contradecían lo que decía el ministro, especialmente cuando se trataba de 3 personas en la deidad, que es lo mismo que 3 dioses. También se nos dice en el libro La Epopeya, en el cual sabéis que baso mi biografía, que en Londres ya se van haciendo grupos de lectura de los libros de nuestro autor y que incluso los traducen, tanto al inglés como al francés, corriendo sus seguidores con los gastos de la publicación. En el año 1769, Swedenborg publicó ahora un pequeño tratado sobre el intercambio entre el alma y el cuerpo. Este mismo año y los siguientes van a ser muy convulsos para los seguidores de la ideología de Swedenborg. Está comenzando a haber en Suecia muchos problemas con la doctrina, por lo que sus amigos, antes de volver a su tierra, le ofrecen el darle alojamiento si tiene problemas cuando llega a su país. Ese mismo otoño, en 1769, nuestro autor llega a Estocolmo. Hasta entonces, las obras de Swedenborg habían circulado solo entre los eruditos que sabían latín. Pero ahora y cada vez más había más traducciones, llega más público, y estas nuevas ideas de religión estaban encontrando expresión popular. Así que esto ya era otra cosa. Los reverendos pedían a los obispos que les aclararan si esta doctrina reflejaba problemas teológicos o herejía. Con todo este revuelo hubo un problema con una carta que escribió a su amigo el doctor Beyer de Gotemburgo por el reciente fallecimiento de su esposa y que por circunstancias, o mejor dicho, porque ya iban detrás de ellos, cayó en manos del clero. Por esto y más acusaron a la doctrina de corrupta, herética e injuriosa. 50 ejemplares que había enviado Swedenborg desde Londres de su obra El amor conyugal fueron requisados en aduanas por parte del obispo Filenio, que siendo marido de una sobrina suya, lo traicionó después de haberle prometido su apoyo. También tuvo una acusación de locura y lo querían internar en un manicomio. El estado de agitamiento recorría el país. Tuvo amenazas de muerte y un joven entró en su casa con intención de asesinarlo. Pero Swedenborg, al contrario, miedo ninguno. Parece que estaba disfrutando como un viejo vikingo. En la primavera de 1770 todavía sigue el tema en ebullición. Los doctores Beyer y Rosen, como sabemos que eran los amigos y simpatizantes del swedenborgianismo, como se llamaba la doctrina creada, tuvieron que prepararse para declarar sobre sus creencias. Además del desagradable proceso, el doctor Beyer, durante sus conferencias teológicas, tenía que aguantar que estudiantes fomentaran el desorden. Incluso se informa a Swedenborg que estos amigos serían privados de sus oficios por sus ideales. En cierta medida se convirtieron en mártires, al menos en lo que se refiere al obispo y al decano de aquella villa, que les tienen ojeriza. Recordemos que ellos están en Gotemburgo y Swedenborg en Estocolmo. El 26 de abril de 1770, el Consejo Real dictó su decreto. Dijo: condeno, rechazo y prohíbo totalmente las doctrinas teológicas contenidas en los escritos de Swedenborg. Y por lo tanto, los lectores Beyer y Rosen quedaron condenados. A los acusados se les daba tiempo para que se arrepintieran antes de que se tomaran medidas contra ellos. Mientras tanto, no podrían dar instrucción en teología. Otra resolución requería que los libros fueran confiscados y no pudieran entrar en el país. Swedenborg, con todo esto, se indignó mucho cuando escuchó esta sentencia, ya que ésta declaraba que sus libros son heréticos,
que hablan de mentiras y todo esto sin escucharlo a él, por lo que dirige una carta al rey, que hemos querido divulgar íntegra para que se entienda mejor la situación y la frustración que debió sentir en aquellos momentos. Esta carta dice así: Muy poderoso y misericordioso rey, me siento obligado en esta coyuntura a recurrir a la protección de vuestra majestad, porque he sido tratado como nadie ha sido tratado antes en Suecia desde la introducción del cristianismo, y menos aún desde que se estableció la libertad. Primero les daré un breve relato de las cosas tal como sucedieron. La última vez que regresé del extranjero me informaron que el obispo Filenius había confiscado mi obra titulada El amor conyugal, que apareció en Holanda y fue enviado a Norrköping. Inmediatamente después, el clero de Gothenburg hizo ruido en su cámara cerca de mis libros y llevó las cosas tan lejos que la cámara nombró un comité sobre el swedenborgianismo formado por obispos y profesores. Este comité se reunió durante varios meses y al final informó generosa y razonablemente sobre el tema y por lo tanto suprimió por completo el disturbio que se había producido. Fijaros en lo que voy a leer ahora, Cuando el obispo y el deán de Gothenburg, que son la antorcha y la trompeta en este asunto, descubrieron que no habían hecho ningún progreso en la reverenda casa del clero para avivar y encender de nuevo la llama, comenzaron una publicación de 20 hojas o más sobre el swedenborgianismo que está lleno de invectivas. No recibí más indicios que un niño en la cuna de todo lo que sucedió. De principio a fin, todo se hizo sin que me escucharan, cuando todo el asunto era sobre el swedenborgianismo. Y los periódicos impresos están llenos de toscos y repoblable lenguaje sin tocar materialmente el tema, que es la adoración del Señor nuestro Salvador. De estos papeles impresos no tenía otro conocimiento que el que recibí de un comisario general de guerra en el Sinore y luego de un amigo aquí en Estocolmo que me los prestó por un día. Por un rumor que se ha difundido aquí en la ciudad, me he enterado de que se ha prohibido por completo la importación de mis libros a este país y además que la misma oficina ha estigmatizado mis revelaciones como falsas. En respuesta a esto, humildemente ruego hacer la siguiente declaración: que nuestro Salvador se reveló visiblemente ante mí y me ordenó hacer lo que he hecho y lo que aún tengo que hacer, y que luego me permitió tener relaciones con ángeles y espíritus. Lo he declarado ante toda la cristiandad y en varias ocasiones en este país ante vuestras majestades reales, y especialmente cuando gozaba de la gracia de comer en vuestra mesa en presencia de toda la familia real, momento en el que mi misión constituía el único tema de conversación. Posteriormente también he revelado esto ante muchos senadores, y entre estos el conde Tessin, el conde Bonde y el conde Hawking han encontrado que en verdad es así. Incluso el conde Hawking, un caballero de entendimiento ilustrado, aún continúa creyéndolo. Todo esto, sin embargo, la oficina del canciller de justicia declara ser falso, cuando sin embargo es la verdad. Si respondieran que la cosa les es inconcebible, nada tengo que negar, ya que no puedo meterles en la cabeza el estado de mi vista y de mi palabra, para convencerles, ni soy capaz de hacer que los ángeles y espíritus conversen con ellos, ni suceden ahora milagros. Y aún quedará alguna duda, estoy dispuesto a testificar con el juramento más solemne que se me prescriba, que esta es toda la verdad y una realidad, sin la menor falacia. Hasta aquí la carta de que mandó a su majestad Adolfo Federico y que explica perfectamente todo el proceso que sufrió Swedenborg con 82 años. Cuando éste volvió a ver al rey, éste fue muy amable y le dijo: «Los consistorios han guardado silencio sobre el tema de mis cartas y de vuestros escritos», dijo el rey, poniendo la mano sobre el hombro de Swedenborg, y añadió: «Podemos concluir entonces que no han encontrado nada censurable en ellas y que han escrito conforme a la verdad». El 7 de diciembre de 1771, después de 2 años de juicio, el Consejo Real ordenó que se tratara a los acusados
con mansedumbre y caridad cristiana, sin reproches por el pasado. Finalmente se cansaron del caso, que no había agregado nada al crédito del gobierno, admitiendo que hay mucho de verdad y útil en los escritos de Swedenborg. Finalmente todo el caso se remitió al Tribunal de Apelaciones de Gotha, en el sur de Suecia, donde el tedioso juicio se prolongó durante 3 años más. Este tribunal, a su vez, acordó suspender el juicio hasta que se escuchara a las universidades, pasando el problema a otros. ¿De qué nos suena esto? Y así terminó esta importantísima prueba por la libertad espiritual. Muchos años después se concedió al pueblo de Suecia total libertad de religión. El swedenborgianismo se afianzó en la provincia de Västergötland, donde gran parte de la libertad de pensamiento se remonta a su enérgico y venerado obispo, Jesper Sjöberg, ¿os acordáis? El padre de Swedenborg. La diócesis de Skara, que está situada en Västergötland, se convirtió en el centro de un movimiento vital. Mártires no faltaron, como el reverendo Saint Swithmith, quien fue privado de su cargo, declarado demente y encarcelado por insistir en enseñar los principios swedenborgianos. Entre las quejas de los pastores locales estaba la sorna de que las ancianas, esto es gracioso, que no se habían casado en este mundo, estaban a favor de la doctrina porque Swedenborg les promete un matrimonio feliz en la vida eterna. De los teólogos amigos de nuestro autor de la ciudad de Gothenburg, Rosen no vivió para ver el final del juicio, pues murió en septiembre de 1773. Hasta febrero de 1779, Beyer no se le concedió permiso para reanudar la instrucción de teología. Durante 13 años había estado trabajando en una gran obra, índice inicial de las obras teológicas de Swedenborg. Cuando envió la última hoja a la imprenta de Ámsterdam, enfermó y murió. Durante este proceso, Swedenborg seguía con el proyecto de la verdadera religión cristiana, el último libro que publicará. En él no solo presentaba un resumen de su teología, sino una propuesta para repensar y reformular la doctrina tradicional del luteranismo y de todas las iglesias cristianas. Recordemos que Suecia era un país luterano, con estrictas leyes, y por eso publicaba en Gran Bretaña y en Holanda. Este libro nos dice que por fe los apóstoles entendieron la fe en Jesús. Ninguna fe es real si no está unida a la caridad, porque consiste no solo en hacer el bien, sino también en querer bien al vecino. La creencia común es que la caridad no es otra cosa que dar a los pobres, socorrer a los necesitados, etc., y estos actos se consideran meritorios. La caridad, sin embargo, es genuina, solo en la medida en que un hombre ha conquistado el amor a sí mismo y al mundo, porque nadie puede hacer el bien hasta que haya desechado sus males. Terminado el manuscrito, nuestro autor preparó su 11º y último viaje. Su amigo Robson decía que el día que partió de Suecia por última vez tenía un estado de ánimo tan alegre como si tuviera sus mejores años. Swedenborg llegó a Londres a principios de septiembre de 1771 y se dirigió a casa del señor Shersmith, donde se había hospedado en otras ocasiones. Para esta familia no era tan solo un huésped, sino un amigo y una bendición. El barón, como lo llamaban en Inglaterra, también apreciaba a esta gentil gente. Si tenía ganas de escribir para continuar toda la noche y quizás dormir todo el día, nadie le molestaba. Shersmith estaba completamente convencido de que su invitado podía conversar con los espíritus. Esto al principio lo tenía perturbado, pero con el tiempo llegó a considerarlo como un instinto divino que actuaba en la mente del barón. El barón a menudo se paraba en la puerta entre sus dos habitaciones y hablaba, como manteniendo una conversación con otra persona, aunque no se veía nadie más. Estas conversaciones, que duraban 1 hora o más, solían suceder hacia las 2 o las 3 de la mañana. El señor Shersmith, asombrado, no podía entender lo que estaba diciendo Swedenborg, ya que hablaban en otra lengua, pero pensaba que tenía que ver con la segunda venida de Cristo y el establecimiento de una nueva iglesia. Fue esto lo que hizo que la gente se refiriera a su invitado como el caballero de la Nueva Jerusalén.
Según el libro de Swedenborg, científico y místico, de Sidney Stoswit, estando en Londres en la Navidad de 1771, Swedenborg tuvo una parálisis cerebral en un lado. Hasta entonces había estado trabajando en su obra La verdadera religión cristiana. Ahora tenía que parar. Los Shersmith y su doncella se ocuparon de él. Permaneció en un estado letárgico durante más de 3 semanas, tiempo durante el cual no comió nada, excepto que tomó un poco de té sin leche y agua fría. Al final de ese tiempo se recuperó un poco, aunque todavía estaba parcialmente paralizado, y permaneció en cama. Entonces tenía 84 años. El doctor Messiter lo atendió y el señor Harley vino a verlo, aunque no tan a menudo como deseaba. El pastor sueco local, un buen hombre llamado Arvid Ferelius, lo visitó con frecuencia. A Ferelius le preocupaba que Swedenborg mencionara que varios espíritus célebres acababan de estar en la habitación, pero cuando el pastor preguntó por qué nadie más podía verlos, Swedenborg dijo que todos podrían. El verdadero obstáculo es que los hombres en el tiempo presente tienen una mente carnal, o sea, una mente material. Hay 2 versiones de este suceso. Unos dicen que fue el pastor Ferelius y otra versión que fue el doctor Messiter, los que le rogaron solemnemente que declarara si todo lo que había escrito era estrictamente cierto o si alguna parte o partes debían de ser exceptuadas. Entonces se incorporó a medias en su cama y poniendo su mano sana sobre su pecho dijo: «Tan cierto como me ves ante tus ojos, tan verdadero es todo lo que he escrito, y podría haber dicho más si me lo hubieran permitido. Cuando entres en la eternidad verás todo, y tú entonces y yo tendremos mucho de qué hablar». Murió unas 3 semanas después, pero algunos días antes de su muerte le dijo la fecha de su desencarnación a Elizabeth Reynolds, la criada de los Shersmith, y ella informó: estaba complacido, como si fuera a tener unas vacaciones para ir de fiesta. Esto no significaba que Swedenborg pensara que la vida había sido una estancia en un valle de lágrimas. Una vez escribió en su diario espiritual: algunos piensan que los que están en la fe deben quitarse de sí todos los deleites de la vida y todos los placeres del cuerpo, pero esto puedo afirmar que los deleites y los placeres nunca me han sido negados. Swedenborg disfrutó de una mente sana, memoria y comprensión hasta la última hora de su vida. Así lo informó Elizabeth Reynolds y Richard Sweetmith, jurando ante el alcalde de Londres en el Guildhall en 24 de noviembre de 1775, porque las lenguas se habían agitado diciendo que Swedenborg se había retractado de todo justo antes de morir. En ese documento tan elegantemente redactado por el empleado del Guildhall, en el que Elizabeth había puesto su marca y el señor Sweetmith su firma, también se estableció que nunca, ni directa ni indirectamente, escucharon a Swedenborg expresar o dar a entender una idea como la retractación, ni persona o personas lo visitaron ni el día anterior ni el día en que murió. El último día, junto a su cama, decía el documento, estaban la señora Shersmith, quien murió poco después, y Elizabeth, la mujer del barbero, y la criada, 2 sencillas mujeres londinenses. Hacia las 5 de la tarde de ese domingo, Swedenborg preguntó a las 2 mujeres qué hora era. «Las 5», le dijeron. «Está bien», dijo él. Unos 10 minutos después exhaló un suave suspiro y expiró de la manera más tranquila. El entierro tuvo lugar el domingo 5 de abril, a las 4 de la tarde. El pastor Ferelius dirigió el servicio en sueco. El cuerpo de Swedenborg fue enterrado en 3 ataúdes, uno de ellos en plomo. La iglesia estaba llena. Todos sus amigos estuvieron en la cena, que de acuerdo con la costumbre sueca se sirvió después del funeral. Tenía pocas pertenencias que se enviaron a sus sobrinos: un bastón con la empuñadura de oro que se lo dejó al señor Sweetmith, su casero. A este mismo señor encontró un paquete de cartas personales que quemó porque ya no servían para nadie. Parece ser que entre ellas había cartas de Voltaire y Rousseau. 1 siglo y medio después, un acorazado real sueco, el Figia, zarpó hacia Londres con la misión de traer de regreso a su país a un gran hijo.
La pequeña iglesia en Prince Square, donde lo enterraron, tuvo que ser derribada, por lo que la Real Academia Sueca de Ciencias puso en marcha el plan y el 7 de abril de 1908 salió de Inglaterra bajo majestuosas ceremonias, llegando el 18 de mayo a la Catedral de Uppsala. 2 años más tarde, en el 200 aniversario de la Sociedad Científica Uppsala, de la cual, si os acordáis, el joven Emanuel había sido uno de los primeros miembros, le pusieron un magnífico sarcófago de granito hecho a expensas del gobierno sueco. Actualmente, a pesar de su apariencia hermética, hay muy numerosas iglesias alrededor del mundo, en Estados Unidos, Canadá, Rusia, África, Europa y Asia, que citan sus escritos teológicos como la verdad divina misma. En Asia, de hecho, los budistas llaman a Swedenborg el Buda del Norte. Quiero terminar esta larga e interesante biografía con las siguientes palabras. El siervo del Señor había cumplido su misión y partía de este mundo. Sobre la mesa yacía la pluma que había corrido tanto y arado tan profundamente. Al lado yacía un papel sin terminar. Una invitación a la nueva iglesia dirigida a todo el mundo cristiano y una exhortación a que los hombres vayan al encuentro del Señor. De aquí en adelante no se les llamará evangélicos, reformados, y menos aún luteranos y calvinistas, sino cristianos. Muchas gracias.